Ir empezando, buenas tardes a todos, me alegro que se hayan conectado y que generemos en esta tarde lluviosa un espacio para conversar y para escuchar a Jorge Troisi y a Nicolás Isasi. Como saben, el tema que nos convoca hoy es historia y ópera. Es decir, no es ni historia ni ópera, sino que es un poco ver cómo la ópera siempre ha reflejado algún momento histórico o algún clima social o algún clima de época, a veces en tono risueño, otras veces en tono dramático, a veces en tono heroico, otras veces en tono crítico o doloroso, mostrando algunos momentos críticos de la historia o algunas situaciones complejas. Y desde ese lugar quisimos generar este espacio para aprovechar este tiempo y dentro de las actividades que la Fundación realiza siempre en el campo de la historia, intentar darle a la ópera, que es un género muy completo y muy de gran despliegue escénico, un trasfondo histórico, más allá del trasfondo puntual de cada uno, de la trama puntual de cada una de las óperas que se van a comentar en estos días. Y entonces, bueno, la propuesta que hemos trabajado con Jorge y que se suma Nicolás también, es simplemente buscar esa relación entre la ópera como género artístico con el trasfondo de un momento histórico, de una situación, y también en algunos casos las óperas lo que nos muestran es en parte la vida interna o la vida privada, no necesariamente el clima de confrontación o el clima político y social, sino también a veces el clima interno, puertas adentro, ¿no? Entonces era un poco ver ese contraste entre los grandes momentos históricos y también la situación que muchas veces se vive puertas adentro, era buscar ese complemento. Bueno, desde la Fundación quisimos generar este espacio para poder disfrutarlo entre todos, aprender y generar nuevos caminos dentro de lo que es el campo de la historia, que es una de las actividades a las que se dedica una fundación como la nuestra. En este caso, la propuesta estuvo conversada con Jorge Troisi, que Jorge, bueno, tiene un doctorado en Emory University. Trabaja con nosotros hace muchos años, desde el 2008, como profesor en todos los programas que hacemos con universidades del exterior. También ha sido profesor del Instituto del Servicio Exterior y enseña como profesor adjunto, profesor titular también en otras cátedras en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene libros publicados sobre la historia de los jesuitas, sobre los franciscanos, un libro muy interesante sobre, bueno, Eduardo Rocha, que es de su ciudad de La Plata. Y entonces la idea con Jorge era mostrar todo este campo de lo que sería historia y ópera, el trasfondo histórico de que tienen distintas etapas históricas dentro de que son reflejadas en la ópera. Jorge me propuso entonces sumar a Nicolás Isasi, que es un conocido, forma parte del mundo del espectáculo de la ópera, de las artes escénicas, tiene una larga trayectoria en este campo. Su primera dirección fue con Bastián y Bastiana, después trabajó con La boda de Fígaro para el conjunto de ópera joven, ganó el premio Ibermedia y, para la realización de un seminario de artes escénicas en Europa. Y también es profesor y continuamente está trabajando en el mundo de la ópera y ha ganado una ubicación muy destacada dentro del concurso de Nano Ópera que se hizo en el 2019. Así que es un gusto tanto tenerlo a Jorge, que ya es un profesor ya habitual de la casa, pero en este caso incorporar a Nicolás. Así que, bueno, les doy a todos las buenas tardes, el buen rato que vamos a pasar juntos, lo podemos compartir, y le doy la palabra
a Jorge como para que pueda iniciar este planteo y ya conversar junto con Nicolás a lo largo de estas 3 jornadas, que es hoy, mañana y pasado. Si hubiera comentarios, más vale, como somos bastantes en el grupo, cerca de 50, les pediría que lo hicieran por chat, como para que no se superpongan las conversaciones. Así que bueno, sin más, los dejo con Jorge, que seguro que tiene muy bien armada la presentación de todo lo de él del día de hoy. Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, Inés, por la presentación, por tener esta oportunidad de estar aquí con Nicolás, a compartir con amigos un poco nuestro amor a la historia y a la ópera. Muchas gracias a Mercedes también, que estuvo en todo lo que tiene que ver con la organización de este evento de estos 3 días. Y bueno, esto empezó con una idea un poco loca hace 7 años, cuando Nicolás se comunicó conmigo desde uno de los teatros por mail, no nos conocíamos, me dijo, estoy por presentar una ópera, Trimonilla, en Buenos Aires, y yo digo, pero este pibe de 20 y pico de años, ¿qué está haciendo? Está totalmente loco. Y me dice, necesito que me cuentes un poco cómo es el contexto de la vida de los Estados Unidos de principios del siglo XX. Y entonces le digo, pero contame vos cuándo hacen ensayos, cuándo está todo el grupo, y entonces lo compartimos entre todos y hacemos una charla, y de ahí charlamos con los actores, charlamos con los cantantes, charlamos con vos, y bueno, y se dio eso, y empezó una química muy buena desde ese momento. La obra siguió en cartel, creo que estuvo en Buenos Aires, después incluso llegó a Citibel, a La Plata, y bueno, la carrera de Nicolás ha crecido muchísimo, y siempre tenía en mente esto de hacer algo junto con él, y bueno, en este año tan loco, en este año anormal, en este año de pandemia, en el que también nos da las posibilidades de hacer de todo, entre otras está esto. Así que gracias por el espacio, Inés. Y bueno, te dejo, Nico, para la presentación y luego comenzamos. Bueno, gracias. Muchas gracias también, Inés, a toda la gente de la Fundación Ortega y Gasset, obviamente, y Jorge por haberme convocado. Bueno, es un honor estar acá con ustedes. Como decía hace un ratito, es verdad, nos comunicamos por primera vez con ese gran proyecto que fue Trimonilla, que fue una locura, fue parte de mi tesis de egreso del Teatro Colón, y la verdad que ensayamos muchísimo, como más de medio año en ese momento, y yo quería que los actores tuviesen un vínculo real con lo que sucedía en la historia norteamericana, por eso fue que lo convoqué a Jorge, así que bueno, ahora que él me llame a mí es como un honor también poder estar en este momento. Y hoy casualmente, el 24 de noviembre, es el día de nacimiento de Scott Joplin, que fue el compositor, así que esta es como otra cuestión coincidente, ¿no? Que haya sucedido en este día. Así que muy, muy agradecido, y qué bueno que tenerlos a todos acá, así que espero que podamos hacer este viaje a través de la ópera. Vamos a arrancar entonces empezamos desde la Edad Media, ¿sí, Jorge? Sí, claro. Vamos a hacer un marco, primero para entender que la música anterior al periodo medieval era toda transmitida de forma oral, es decir, que sucedían tanto las situaciones rítmicas y melódicas con instrumentos más bien folclóricos, podemos pensar. Todavía no existía la mayoría de los instrumentos que nosotros conocemos o reconocemos de las orquestas, porque todavía no existía la palabra de orquesta o de conjunto musical, según el estándar de los teatros y de las academias musicales. No había una formalidad en cuanto al estudio. Entonces, recién a partir del año 1000 aproximadamente, es en el momento en el que un monje que se llamaba Guido d'Arezzo, un monje italiano, decide ubicar y poner
nombres a las notas musicales, es decir, que él a cada tono empieza a representarlo con una sílaba de un himno que fue el himno de la Natividad de San Juan Bautista. Es decir, él toma ese texto preexistente y dice, a esto le vamos a dar una música. En ese momento lo que sí teníamos era un tetragrama, que eran 4 líneas, por eso tetragrama, después va a pasar al pentagrama que conocemos habitualmente, y a raíz de esta ubicación de diferentes notas, él dice ut, re, mi, fa, sol, la y sa al inicio, después van a pasar a ser do, re, mi, fa, sol, la, si, decide con esas pequeñas sílabas ir armando una escala en la cual cada tono, porque la palabra escala viene del italiano scala, que significa escalera, es decir, con cada tono que iba subiendo, íbamos encontrando una sílaba diferente. De esa manera él estructuró este lenguaje inicial, que para la época, obviamente que fue de avanzada, porque empezábamos a reconocer ya sonidos que se podían escribir y ubicar en un lugar, y a su vez cantar o tocar con los instrumentos que existían, pero en general tenemos que pensar que la música litúrgica era casi toda vocal. Entonces, acá sí me gustaría poder dividir estas dos vertientes musicales medievales, como para poder entender que existía la música litúrgica, por un lado, que es esta de la iglesia, y por el otro lado, la música profana, que es la que hacía el pueblo. En la música litúrgica nos encontrábamos con los diferentes, el clero, ¿sí? Con los monjes y con todas las personas relacionadas a la iglesia, que cantaban solamente, eran hombres, ¿sí? Eran voces masculinas, y en general se dedicaban al canto gregoriano. Este canto, también llamado canto llano, se le decía llano porque no tenía mucha variación melódica, se cantaba al unísono, que quiere decir que todos cantamos lo mismo, como cuando cantamos el himno nacional, por ejemplo, y a su vez era un canto a capella, que significa, como viene de la capilla justamente, de un lugar reducido, que no tenía acompañamiento instrumental. Entonces eran solo las voces las que se iban a determinar. Y otra de las características es que estaba hecho en latín. Sí, perdón. No, por favor, para ir dando un marco, con Nicolás estuvimos estudiando un poco la composición de la audiencia, es un poco heterogénea, así que quizá para algunos sean cosas sobreentendidas, para otros no. Hemos tratado de hacer un promedio más o menos de las diferentes profesiones o los que los movía a ustedes para cursar, para darles un contenido en función de ustedes y no solamente de nosotros. Para entender lo que está pasando, lo que está diciendo Nicolás, hay que entender que el analfabetismo en Europa es de entre un 90 y un 95% hasta el siglo XVIII, con una transformación con la invención de la imprenta, pero estamos hablando de una restricción casi total. Y cuando estamos hablando de música litúrgica, hay diferentes momentos en la historia de la iglesia y sobre todo del clero. El clero que vamos a encontrar en la Edad Media, por lo menos hasta el siglo XII, es un clero que está recluido, es el clero de abadía. Con el siglo XII comienza toda una revolución, una transformación en la relación del clero, de los sacerdotes con el mundo, cuando San Francisco de Asís crea la Orden de los Franciscanos, que ya per se estaba pensando en vivir de la limosna. Para vivir de la limosna hay que estar en contacto con el mundo. Entonces, esa música litúrgica tenía que ver con un centro, era una música intramuros, porque tampoco se salía. En el 12 se produce esta revolución, que significa salir hacia afuera y repensar todo, entre otras cosas la música. El tercer movimiento que va a tener que ver con estas órdenes religiosas es el de los jesuitas, con la contrarreforma, que ya es directamente en permanente contacto con el exterior. Entonces, en esto vamos viendo también las diferentes evoluciones de la música en relación con los espacios.
Y en esos espacios pueblerinos, a veces también la música, todo lo que tiene que ver con la música profana, tiene que ver también con la libertad en un mundo que está completamente restringido y reglamentado en casi todos los aspectos. Perdón, claro, de hecho, tantas restricciones había respecto a eso, que todo lo que se hacía en la música litúrgica estaba en latín, y todo lo que hacían en la música profana estaba en lenguas vernáculas, por ejemplo, como el provenzal, porque principalmente eran los juglares y los trovadores, que eran estos personajes errantes que iban de pueblo en pueblo, cantando cotilleos y cosas muy, muy mundanas, pero que tenían que ver con la realidad social, porque cantaban en la calle, cantaban en las plazas, eran los músicos callejeros de hoy en día, que de alguna manera también eran luthiers, porque ellos sí tocaban con instrumentos y los hacían con los elementos que tenían a mano. Pero está muy bueno lo que estás diciendo, porque tiene que ver lógicamente con que al ser la gente analfabeta, tenían digamos, no les quedaba otra opción más que escuchar y seguir a la iglesia, ¿no? De hecho, en los vitrales sucedía lo mismo con las imágenes, ¿no? Las imágenes tenían que ser relacionadas a lo bíblico y tenían que contar o narrar parte de lo que los textos y las canciones musicales hacían en ese momento. Este es un poco como el perfil que va teniendo, y la primera parte en la cual nosotros encontramos el armado de la música y de la escritura a partir de la partitura. Esto es como la primera vez en la historia donde la música se escribe. De ahí en más, nos vamos a acercar al siguiente movimiento, que tiene que ver con el Renacimiento. No sé, Jorge, si querés... Sí, aquí estamos entonces en esta sociedad medieval, donde los mercados están restringidos, donde la tendencia económica es una tendencia a lo rural, donde hay una inseguridad en prácticamente toda Europa, inseguridad de movimientos, inseguridad de ejercer cualquier tipo de negocio. Hay unos lugares que surgen aparte de esta inseguridad, que son las ciudades del norte de Italia, donde se van generando una serie de ciudades-estados, esa idea que ustedes tienen seguramente del príncipe de Maquiavelo. Hay lugares también donde se va ejerciendo poco a poco algún tipo de transacción, que son las ferias medievales, como la feria de Champagne, por ejemplo, donde se decide que por un periodo de tiempo se puede ejercer el comercio, que no está restringido. Y el otro lugar donde es seguro son los lugares de peregrinación. Entonces, el lugar de peregrinación se ha cortado, es difícil llegar a Jerusalén, pero sobre todo los de Europa, los importantes son Roma, y después cuando surge Santiago de Compostela. Por eso es que aún hoy sigue siendo importante el camino a Santiago, porque el camino a Santiago no solamente es cómo llegar ahí, sino que es un camino seguro en un momento donde todo es inseguro, donde hay garantía de que se puede llegar. Entonces, esa ruta, en un momento donde no hay rutas comerciales, es una ruta religiosa, pero a su vez también es una ruta comercial, donde hay también que abastecer a los peregrinos, a aquellos que se movilizan hasta ese lugar. Entonces, cada una de las 3 vías que llegan a Santiago significa también un pasaje seguro. Ese es el mundo que se está preparando para ese renacimiento. Es un mundo regido por la Iglesia, por Roma, por la religión, donde la religión es unívoca todavía, pero que comienzan a surgir diferentes cuestiones. El Renacimiento va a venir por un lugar a veces impensado, que no es por el cristianismo, sino que es por una ciudad musulmana en España, que es Córdoba. En Córdoba se va a generar alrededor del año 1000, sobre todo con pensadores como Averroes, una convivencia entre pensadores judíos, cristianos y musulmanes, los cuales van a comenzar a retomar todo lo que tiene que ver con la antigüedad clásica y a traducir y a llevar de nuevo a la palestra,
a comenzar a ser comentado, copiado para las élites, por supuesto, porque no dejemos de pensar que es una sociedad profundamente analfabeta, se lo trae Aristóteles. Se lo trae de tal manera que Aristóteles ya se lo deja de mencionar como tal para pasar a ser el filósofo. Es el criterio de autoridad en sí mismo. Si lo dijo Aristóteles es verdad. Pero se trae también toda la cuestión de, a su vez, que a su vez es un poco contradictorio, pero también se comienza a traer la cuestión de que Aristóteles también tiene que ver con experimentar. Entonces, en este mundo comienza, este es el mundo que comienza muy lentamente y se va a manifestar en el Renacimiento 3 o 4 siglos después, pero con obras que fueron introducidas desde el mundo árabe hacia una Europa occidental que las había echado en el olvido. Y comienza a hacerse cada vez más legítimo de saber y también de alguna manera de poder todo lo que está vinculado con la antigüedad clásica. Y de esta manera comienza a pensarse el Renacimiento, volver a ese pasado glorioso de Europa, ese pasado greco-romano, volver y tratar de establecer vínculos que a su vez legitimen lo que se está haciendo hoy por ese vínculo con el pasado. Esto va a terminar de cerrar en el siglo XVIII, cuando aparezca un alemán como Joachim Winckelmann. Hemos visto también con Nicolás que había gente de historia del arte, es el padre de la historia del arte, es el que termina de establecer todos los vínculos entre el pasado, entre Egipto, Grecia, Roma, Europa y entonces Occidente, y el que termina de legitimar todo esto. Pero para eso es necesario que exista un renacimiento. Ahora lo voy a dejar hablar a Nicolás y después vamos a hablar un poco del surgimiento del Estado moderno relacionado con este renacimiento. Bueno, de hecho, el Renacimiento y tiene que ver con la historia del arte, porque no solo atañe a la música, sino también al tema de las artes visuales, principalmente la pintura y la escultura, es el rol de los mecenas. Es decir, en el Renacimiento nosotros tenemos una figura central que va a financiar, es decir, va a servir de soporte, de ayuda para todos aquellos artistas que quieren justamente desarrollar su arte y poder hacerlo de la mejor manera posible, pero que capaz no tenían o los recursos. Entonces los mecenas podían ayudar, a veces con dinero, a veces con materiales, podía ser materia prima, también podían ayudar a conseguir o un teatro, o un espacio, o un taller, o si se tenía que hacer un fresco en una iglesia, es decir, funcionaban de mediadores entre una parte y la otra. Por eso me parece que es muy importante entender que esta figura central del mecenas, que se va a dar mucho en Italia, pero también en otros países europeos, es una figura central para poder entender la importancia que tenía el arte en la sociedad y también el valor que se le quería dar, aun cuando eran artistas que por lo pronto podían ser independientes o hacían obras, lo vamos a ver sobre el final con Mozart, cuando él se anexa, digamos, y empieza a trabajar en colaboración con Schikaneder, que es uno de los empresarios teatrales que tenía compañías itinerantes con las cuales iba trabajando de lugar en lugar. Acá es interesante, para entender la figura del mecenas, entender que hacia el siglo XV, algo que está considerado como un pecado, comienza, para los cristianos por lo menos, comienza a dejar de ser lo que es toda actividad comercial. Entonces, la actividad comercial no es que empiece a ser bien vista, pero sí comienza a ser aceptada. Es el momento donde también surge en la Europa medieval la idea del purgatorio, que no existía antes. Es una idea de la Baja Edad Media para poder abrirle de alguna manera las puertas a un sector de la comunidad que la tenía cerrada, que es en definitiva el que va a ser el burgués. Entonces, tenemos ahí también la transición del Shylock de Shakespeare,
de ese personaje, que es un judío, que es el prestamista, que Shakespeare lo ve como un elemento negativo, es el salto a los Medici, que se convierten en banqueros, pero que ahora esa actividad bancaria, que había sido una actividad que era pecaminosa, comienza a dejar de serlo. Porque lo que entienden los Medici es que para que un banquero deje de ser un ladrón, tiene que hacer crecer su negocio. Entonces esa es la manera que termina entrando, que logran acumular dinero, y ese dinero acumulado se va a transformar de alguna manera en las ciudades del norte de Italia en dinero disponible para lo que les comentaba Nicolás, para hacer mecenas. Y comienzan a surgir los artistas en forma independiente. Sí, Nico. Exacto, y de hecho quería compartir una imagen que tiene que ver con esto del renacer del arte que estábamos pensando, sobre todo del arte grecorromano, y en este caso, en uno de los teatros que todavía sigue vigentes, para pensar en cómo fue esta influencia de la Grecia antigua en Roma, tiene que ver con el teatro que se encuentra en Vicenza. No sé si alguno llegó a conocerlo, pero todavía está, no sé si se está viendo o no. Todavía no, Nick. A ver. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces me interesaba pensar en este teatro que hace el arquitecto Andrea Palladio para el año 1580, es decir, que estamos en finales de lo que es el Renacimiento. Decide construir un teatro que se llama el Teatro Olímpico, y lo vamos a considerar como el primer teatro cerrado de la historia. Es decir, anteriormente existían todos los teatros, ya sea en Grecia como en Roma, que eran abiertos, ¿sí? Anfiteatros, y que estaban a cielo justamente abierto. La particularidad de este teatro, y ahora vamos a ver qué importancia tiene con uno de los elementos teatrales y escénicos más importantes que la ópera y el teatro van a desarrollar a lo largo de los siglos y hasta ahora, tiene que ver con parte de esta construcción que estamos viendo. En primer lugar, por toda la arquitectura, ¿sí? Las esculturas que vemos, las columnas en toda la parte de lo que es la sección de la gradería. Luego las diferentes puertas, que en este caso se hicieron 7 puertas, porque replicaba las famosas 7 puertas de Tebas, porque la obra que iba a inaugurar este teatro era Edipo Rey. Pero lo más interesante, hay 2 aspectos que creo que son muy interesantes, ¿no? Acá se sigue manteniendo la orquesta, que es la parte central del teatro griego, y que después va a pasar a ser el foso donde va a estar ubicada la orquesta, de hecho. Pero tiene que ver con 2 cosas, y quiero que observen que sobre el público, es decir, en el primer teatro, que es cerrado, deciden pintar un cielo. Es decir, que de alguna manera se buscaba generar una ilusión como si todavía el espectador estuviera viendo de la manera en la que se veían los espectáculos y las obras anteriormente a este tipo de edificio. Ese es uno de los puntos claves. El siguiente tiene que ver con esta imagen, no sé si se está viendo ahora, pero ahora sí. Ok, este es un dibujo justamente para ver de frente, es decir, cómo estaría viendo el público sentado en esas gradas, con las diferentes puertas, y en este caso, si observan en la arcada central, tenemos sobre el fondo un punto de fuga en donde justamente todo lo que está construido, es decir, ustedes lo van a ver así, con la cámara nuestra, todo lo que está construido se acerca y hacia este punto de fuga que genera una gran profundidad. Esto estaba construido de esa manera y quedó de esa manera, aunque fuera para esa obra, después con otras representaciones. Pero esto me parece que es algo clave para poder entender
el hallazgo novedoso que fue la perspectiva, ¿sí? Es decir, poder representar desde el dibujo, y en este caso, desde los primeros elementos escenográficos, cómo el ojo observa y entonces se falsea esa mirada, se hace es decir, cambia algo en esa percepción que no es la habitual para dibujar. Por lo cual, todas las escenografías empiezan a tener este tema de la perspectiva en cuenta y va a formar parte, además de la escenografía, de todas las artes escénicas, va a seguir a lo largo de los siglos. Este es un hallazgo del Renacimiento y con este teatro, digamos que empezamos a tener en cuenta esos aspectos que hacen al arte escénico desde lo visual. Bien, la siguiente imagen, creo que ahí se desconectó, que quería compartirles. No sé si se está viendo ahí. Sí, Nicolás. Sí, perfecto, gracias. Es Bien, la que estaba antes. Ahí está. Sí. Tiene que ver con... Ahora recién. Bien, genial. Tiene que ver con, ahora sí, cómo entrar en la ópera. Es decir, sobre finales del Renacimiento va a aparecer un grupo de músicos y de artistas en general, como lo estamos viendo en este momento, que lo que hacían era tratar de pensar dentro de este renacer del arte grecorromano, de qué manera podemos unificar todos estos diferentes puntos de vista sobre el hacer o el quehacer del arte. Entonces teníamos poetas, dramaturgos, escultores, pintores, escenógrafos, actores, compositores, músicos, cantantes, toda esta cantidad de gente dice, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde nace en Florencia lo que se llamó la Camerata Fiorentina. Este es el inicio puntual de la ópera, que en realidad estamos entre finales del Renacimiento, principios del Barroco. Podemos decir que ya la ópera es un elemento, es un producto del Barroco, pero como bien sabemos, no es que un día dijeron, bueno, ahora es el Barroco y estamos en el Barroco, entonces esto es un proceso que se fue armando, y este conjunto de personas lo que querían era lograr una obra de arte conjunta. Y de hecho, el nombre que le dan a esta forma musical, que es ópera en italiano, significa obra. Es decir, que le pusieron un nombre muy general justamente para poder abarcar todas las diferentes artes que van a estar incluidas en ella. No sé, Jorge, si querés seguir desde acá o menciono sobre el clave, quizás lo último. Sí, mencionó el clave y después. Dale, perfecto. Entonces, otro de los elementos puntuales, y acá ya estamos viendo algunos instrumentos que aparecieron en el Renacimiento, porque también sobre finales de la Edad Media empiezan las academias, las universidades, los lugares donde se estudia música, aparecen también los luthiers que son formales, que van a empezar a manejar y a utilizar acústicamente los instrumentos y los materiales con los cuales están hechos, sean de viento, o sea, viento madera, viento metal, cuerdas, etc. Por ejemplo, estamos viendo tipos de violines, violonchelas, viola da gamba, y en este caso, el clave, que es un instrumento principal y muy utilizado en el barroco, que va a ser el antecesor, el predecesor, digamos, de lo que va a ser el piano luego, ¿sí? El piano inventado por Cristofori, más adelante lo vamos a mencionar, de hecho, en nuestro encuentro de mañana, ¿sí? El tema del piano. Pero la diferencia que tiene central para entender la funcionalidad del clave, se escucha como si fuera un arpa, porque en cada una de las cuerdas no se golpea un martillo como sucede en el piano, sino que tiene una especie de púa que lo que hace es generar este sonido que es un poco similar al sonido del arpa. Este es un instrumento central porque va a ser el que va a ayudar en los recitativos y en los acompañamientos de la ópera.
Así que la Camerata Fiorentina es el inicio de este viaje operístico que estamos haciendo. Muy bien, y entonces, acá como decía Nicolás, no es que entramos en el barroco de un día para el otro, pero lo que tenemos que ver es también una evolución, una transformación de ese mundo medieval, donde poco a poco se va consolidando un poder centralizado. Ese poder se consolida sobre todo en función de las guerras. Entonces, cada vez que hay una guerra, que hay una situación de crisis, las monarquías que al principio de este periodo, al principio de la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, no son más que una más de las diferentes ámbitos de la nobleza, comienzan a consolidarse y a centralizar poder, generando impuestos nuevos y generando situaciones nuevas que solamente responden a situaciones de crisis que después de la crisis siguen estando. Y en esto el ejemplo más claro es la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Después de esta guerra, terminada más o menos a fines del siglo XV, se consolidan tanto una identidad inglesa no nacional, porque todavía no existe el nacionalismo lo vamos a ver sobre todo mañana, es un fenómeno del siglo XIX, pero sí hay una identidad relacionada con lo inglés, con la monarquía inglesa, y va a quedar también una identidad vinculada con la monarquía francesa. Hoy les hablaba Nicolás también de las cuestiones relacionadas con lo provenzal y lo latín, para que tengamos en cuenta durante la Guerra de los 100 años se define en Inglaterra el inglés como idioma oficial. Recién en 1362, en el medio de la guerra con Francia, donde Francia ha tenido una presencia en lo que hoy consideramos territorio británico muy importante, y eso se manifiesta aún hoy en el idioma inglés. Aquellos que hablan en inglés saben que la mayoría de las palabras tienen un sinónimo que viene del latín y una palabra que es anglosajona, y más o menos significan lo mismo. Eso se repite muchas veces. Eso tiene que ver con esta presencia francesa en Gran Bretaña durante varios siglos y que quedó en el idioma. Ahora, en el medio de la guerra hay que diferenciar completamente lo inglés de lo francés, y entonces se establece el inglés como el idioma oficial de la isla, el inglés, perdón, como el idioma oficial de la isla. Cuando termina la guerra, tanto los territorios que tiene Inglaterra en territorio francés como viceversa desaparecen y se van consolidando lo que nosotros conocemos como el proceso de consolidación de los estados o el nacimiento de los estados absolutistas. Decíamos también, los impuestos que respondían a un periodo crítico se terminan consolidando. Francia, entre la guerra y la peste bubónica, que también le pega en el medio de la Guerra de los 100 años, pierde el 50% de su población. Esto hace que no solamente para Francia, sino para toda Europa, el sistema feudal, que es un sistema que está basado en un factor, que es el factor tierra, que es escaso, y un factor que es abundante, que es la mano de obra, esta relación desaparece, porque desaparece el 50% de la población. Entonces los señores feudales van perdiendo poder porque van manejando menos campesinos y porque los campesinos tienen más libertad de acceder a nuevas tierras. Entonces el sistema feudal se comienza a resquebrajar en este sistema y se va consolidando y se va centralizando el poder. Es en este sentido que es donde nace esta cultura barroca, sobre todo en el siglo XVII. El siglo XVII es un siglo para Europa de depresión económica. Es un siglo donde ha pegado la plata que viene de América, de Potosí, de Zacatecas en México, que ha entrado al continente por España,
pero que no ha quedado en España y que ha producido en España, en ese siglo XVII, una terrible inflación. Entonces, es un periodo crítico para Europa con dos excepciones: Londres y los Países Bajos, que van a vivir de un comercio no con Europa, sino con un comercio con Oriente. Entonces, esa plata que viene de América circula por Europa y termina en China. ¿Sí? Más o menos en esta época también, esto es interesante, en China, a mediados del siglo XVI, surge también una tradición de teatro completamente paralela a la que les describía Nicolás y sin ninguna relación, y que va a desaparecer cuando se termine de popularizar la ópera en Europa en el siglo XIX, junto con la decadencia de China. Es interesante también esto. Bien, sí. Pero volviendo al barroco... Sí, perdón. Sí. No, que tenemos diferentes formas en Oriente, todo lo que es el bunraku, el kabuki, todos los diferentes tipos de formas teatrales, muchos de ellos que utilizan la máscara o con marionetas, con diferentes tipos, las sombras, ¿no? Chinas, es decir, todo este tipo de formas teatrales que tenían otro código y otro simbolismo totalmente diferente a la forma o a los espectadores occidentales. Exactamente. Este teatro que lo siguen manteniendo. Exacto. Que comienzan a ser descubiertas por estos mercaderes y religiosos, misioneros de los Países Bajos, portugueses, que están llegando a Oriente y que están trayendo y están mostrando también estas formas alternativas que tienen su propio peso en otro lugar. Y aquí, en este barroco que estábamos hablando, también aquí surge con fuerza, sí, la contrarreforma, porque es un momento de lucha religiosa. Es un momento, además, también donde Europa, a diferencia de la que describíamos en un principio, está impactada por la imprenta. Una imprenta que va a dar lugar a Biblias que ya no están en latín, sino que son publicadas en los idiomas populares, y eso significa algo revolucionario. Para mediados del siglo XVI tenemos la primera Biblia en inglés y ya no en latín. Esto significa que se abre una posibilidad de que el monarca pueda ejercer también una relación, no solamente política, sino también, y sobre todo religiosa, con los súbditos que están a su cargo. Entonces, hablábamos de la contrarreforma en el medio de este nuevo movimiento, y tiene que ver también esta contrarreforma con un concilio que es el de Trento, que es el que va definiendo cuáles van a ser las herramientas que va a tomar desde ese momento Roma para enfrentarse a la reforma. Una de esas herramientas son los jesuitas, pero además se va a establecer, se va a dividir el mundo en forma también racional, en diócesis. Todo lo que hoy con Trento organiza el espacio religioso. Entonces va a haber un cura diocesano que va a estar a cargo de cada diócesis. Se establece la relación entre obispos, diócesis, se reorganiza todo el espacio y surge también todo lo que tiene que ver con el dogma. Aquí, en este barroco, el Papa también empieza a obrar como mecenas y comienza a financiar también obras religiosas con el lema que también establecen los jesuitas, ad maiorem Dei gloriam. Entonces se va estableciendo siempre en función de lo religioso este mecenazgo artístico en el barroco. Mientras sucede esto, también se van a producir una serie de rupturas a partir de diferentes pensadores que comienzan a ver que las cosas no eran como les habían dicho. Entonces aquí surge Galileo, surge Copérnico, surge Newton, en el medio de este movimiento barroco, en el 17 y en el 18, que comienzan a cuestionar ese antropocentrismo y comienza una idea de la duda. Todo es ilusorio, todo es duda,
La vida es sueño de Calderón, ¿sí? Es una obra del barroco. O sea, los artistas tienen piensan que todo es ilusorio y los científicos piensan que todo debe experimentarse. Unos van a buscar la verdad y otros van a buscar lo imaginario. Y es en esto que se desarrolla la primera ópera y se desarrolla la idea del barroco. De hecho, en las primeras, en este conjunto de la Camerata Fiorentina, como decía Jorge, la imprenta cumple un papel fundamental, porque de hecho va a expandir no solo a la literatura, sino también a las partituras. Es decir, que la gente podía empezar a acceder a ese material, incluso hasta la iglesia sale de la iglesia para poder empezar a hacer algunos tipos de representaciones escénicas y poder acercar a la gente desde la parte teatral y desde la parte musical. Es decir, siempre se sirvieron del arte también para poder mostrar y llevar a cabo su mensaje. La que está considerada como la primera ópera se llama La Dafne y es una ópera de Jacopo Peri, que también contaba con esta ayuda de mecenazgo que habíamos hablado. Y esta obra él la compone entre 1594 y 1597. Sin embargo, la primera ópera en la historia está perdida. Solo queda el libreto, que está en la New York Public Library, pero no se consigue, es decir, no está la partitura de esta primera obra. Por lo cual, lo que quería mencionar es que tanto esa obra, Dafne, como después el Eurídice, ¿sí? Orfeo Eurídice, que viene sobre el mito, ¿no? Son obras que estaban basadas, las primeras óperas, en toda la temática de los dioses y de la mitología griega. Este es un punto de conexión porque la primera obra que vamos a ver ahora, un extracto en realidad, un dúo, tiene que ver con uno de los personajes que fue considerado como el padre de la ópera, que es Claudio Monteverdi. Es decir, Claudio Monteverdi va a desarrollar y le va a dar una estructura quizás más formal a este nuevo arte que tenía que ver con el teatro cantado. Para muchas personas no fue casual que sucediera y tampoco es que fue aceptado en todas las latitudes de la misma manera. El primer éxito tenemos que pensar que fue en Italia, que es el lugar de origen, y algunos de los teatros más importantes después van a estar en la zona norte y en el centro-sur de Italia. Es decir, que podemos pensar, Venecia también fue uno de los centros teatrales muy importantes. Por eso mismo quería hablar sobre quizás la obra más importante que compone Claudio Monteverdi, que fue l'Incoronazione di Popea, ¿sí? O la coronación de Popea, que es una obra, en realidad es una ópera seria, ¿sí? Que está dividida en 3 actos. Tenemos parte de ese material, todavía existe y de hecho se suele hacer. Es quizás su obra cumbre, podemos pensar, y en realidad está basada en un hecho, es la primera obra, la primera ópera, ¿no? Pero la primera obra que está basada en un hecho que es histórico y concreto y no parte de la mitología. Así que si les parece, les voy a compartir, y después, si quieren, hablamos un momento, sobre el dúo Purtimiro-Purtigodo de la obra l'Incoronazione di Popea. Díganme si se escucha y se ve, por favor.
No sé si se escuchó y se vio. Perfecto, Nick. Ah, genial, genial. Bien, entonces acá sucede, no sé si lo habían escuchado, ¿lo conocían esta obra en general? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, quería mencionar algo en particular, si prestaron atención, son dos mujeres, y esto tenía que ver un poco con el tema de los registros vocales, de los cuales quería mencionar brevemente, y después lo dejo a Jorge, que nos va a adentrar un poco más en la acción en esta Roma imperial, porque la obra sucede en el año 60 más o menos, y de hecho tiene a Popea, tiene a Nerón, ¿no?, como protagonistas. Y en realidad se basa, es el adulterio, ¿no? Esto es lo que habla la trama de la obra. Pero quería mencionar que en las voces, nosotros las dividimos en voces femeninas y voces masculinas en la ópera, y en realidad para el ser humano, no solo en la ópera, en todas las formas musicales las consideramos de la misma manera. Lo que pasa es que en ópera quizás es más sencillo poder reconocer los diferentes registros, porque la mayoría de las obras o de las canciones de la música popular en general son las voces más agudas, ¿no? La de tenor y de soprano. En la ópera nosotros encontramos todos los registros, eso es lo interesante. Entonces, dentro de la categoría de las voces femeninas tenemos la de soprano, mezzosoprano y contralto, y luego en las voces masculinas tenemos la de tenor, barítono y bajo. En este caso, el rol que es de Nerón era para soprano o para contratenor, que el contratenor era una figura que estaba ligada justamente al nombre del castrato o los famosos castrati, que eran chicos que eran castrados en su adolescencia, antes de que se desarrollen justamente, entonces mantenían este tono de voz tan aguda que era similar a la voz femenina. Por eso mismo es que hoy en día ya no tenemos castrati, afortunadamente, pero existieron hasta principios del siglo XX, y en realidad hoy en día lo hacen o contratenores, que son las figuras que reemplazaron a los castrati, que en general son barítonos con una técnica especial para poder cantar con este registro agudo. Y si no, como lo estábamos viendo en este caso, que esta era una producción del Liceo de Barcelona, que la cantaba Sarah Connell, y ella es mezzosoprano, es decir, que puede abarcar ese registro como lo tenían los castrati en su momento. Entonces acá tenemos una mezzosoprano y una soprano que hacen los dos roles de hombre y mujer, aunque lo canten dos voces femeninas. Bueno, esto principalmente como para arrancar y para tener un primer acercamiento, una primera escucha sobre la incoronación e hipopea. Sí, es interesante, gracias Nick. La idea de los castrati es una idea que tiene que ver con, no solamente con la posibilidad del canto, sino con personas que están en las cortes europeas, y ya desde que ya es una tradición de Oriente, que es el eunuco, que es un ser que puede estar dentro de la corte, pero que es confiable, que no te va a asesinar, porque no puede iniciar una dinastía. Entonces, a partir de ahí está esta idea del eunuco, que después es que también puede ser el castrati, que es un personaje que forma parte de la corte, que es un personaje que no genera peligro. Entonces, de ahí viene esta idea. En la serie Game of Thrones, el hombre más sabio de esta historia que ha tenido tanto éxito es un eunuco. Después, sobre dos cuestiones, para que vean el barroco un poco más y cómo se manifiesta, es un movimiento que está pensado para ser difundido. Piensa en la audiencia, es masivo. Y piensen, por ejemplo, en los jesuitas y en la actividad de los jesuitas, en las misiones guaraníes o en las misiones de Chiquitos, en lo que hoy es Bolivia,
y todo lo que generan en función de la música del lugar, la música con los aborígenes, con los guaraníes, la música en diferentes lugares, como un formato de transformación y de generar ideas, y a través del arte, ¿sí? En Latinoamérica el barroco también se manifiesta tempranamente y también tardíamente, como es, por ejemplo, la iglesia de Churriguer en México. Y después, la importancia que tiene esta ópera de Monteverdi es que, como decía Nicolás, por primera vez se refiere a una cuestión histórica y no solamente a una cuestión que remite a cuestiones bíblicas o a cuestiones que tienen que ver con mitología. Lo que tenemos aquí es el triunfo del amor, incluso por sobre la virtud, en un relato que en la Venecia de ese momento aparentemente era conocida en los círculos de élite, en los que podían leer, a partir de las historias de Tácito. Entonces, es esto lo que retoma Monteverdi, algo que más o menos era conocido en su época, el amor de Popea y de Nerón en el siglo I de Roma, y a partir de esto es que nos ofrece la primera ópera que nos permitió disfrutar Nicolás. Sí, de hecho Monteverdi, uno de los grandes hallazgos que hace dentro de lo que es la ópera, es que él piensa de esta manera integral. De hecho, solía escribir también los libretos. De hecho, era dramaturgo y compositor al mismo tiempo. Y eso hizo que él vaya hacia lo profundo, hacia lo importante de la representación escénica y musical. Entonces logra, como encontrábamos en este dúo que es maravilloso, es decir, cómo se van entrelazando los sentimientos de los personajes con cada una de sus melodías, y luego nosotros vamos a encontrar que empieza a organizarse un esquema operístico, no solo con esta obra, sino con algunas obras anteriores y posteriores, de hecho, porque se sigue organizando de la misma manera. Pero como en la parte teatral encontrábamos esta idea de trabajo escenográfico y de la perspectiva con personajes como Serlio o como Sabatini, que fueron tan importantes para el desarrollo de los diferentes dispositivos escénicos que, como decía Jorge, trataban de atraer al público, y esta idea del barroco, de mostrar tantas cosas, ¿no? Ahí surge la cuestión de la primadonna, y de los castrati como grandes figuras que van a ser atrayentes para que el espectáculo siguiera vivo y tan importante, porque muchas de estas representaciones eran gratuitas, es decir, que la gente podía ir y podía acceder porque estaba como para disponer, y se mantenían todo el día en esas representaciones. Eran largas, eran obras largas, y a veces se continuaban entre una obra y otra. De hecho, existían los intermedios o los intermezzi musicali, que eran pequeños números chiquitos que nos remontamos un poco, quizás para entenderlo, a lo que era la comedia del arte, en donde capaz que entre dos obras serias, como es el caso de esta obra, ¿no? Nos encontrábamos capaz con una cosita bufa o algo cómico que hacía más llevadero todo este espectáculo tan largo y producto del barroco con tantos elementos. Pero me parece que lo importante para destacar de Monteverdi es esto, es el uso de las estructuras. Tener una obertura en la cual se va a presentar algún tema que después se va a desarrollar en el inicio, como si fuera un prólogo en un libro. Y después tenemos momentos en los cuales se van a ir intercalando las arias, que son momentos más cantados, y los recitativos, que son momentos quizás como hablados. Es decir, el recitativo nos deja un acompañamiento musical que a veces se hacía con el bajo continuo, que era una técnica de composición de la época. Entonces, a medida que iban cantando, iban siendo acompañados, como lo vamos a ver que también todavía se utiliza en el clasicismo. Pero ya tener esta estructura de recitativos, de arias, de empezar a tener dúos, de la obertura, empieza a armar un contexto en el cual nos va a ordenar y a organizar el drama. Eso me parece que Monteverdi es uno de los grandes realizadores en este sentido, ¿no? Del barroco.
Y ahora, para perfilarnos un poco hacia el periodo clasicista, me parece que es importante tener en cuenta el desarrollo de la parte vocal y de la parte instrumental, en donde ya empezamos a tener en cuenta que la orquesta se va ampliando y que la forma de representación es aceptada por diferentes tipos de públicos. ¿Sí? Entonces, este punto me parece que es importante para entender cómo nosotros entramos en un periodo en el cual el clasicismo lo que trata es de volver a la sencillez después de tanto esplendor y de tanto desborde en todas las expresiones artísticas, porque no solo lo vamos a encontrar en la ópera, lo vamos a ver en la pintura, lo vamos a ver en la arquitectura, en la escultura, en diferentes tipos de artes en las cuales nosotros entendemos que bajaron de alguna manera a un equilibrio, una idea de equilibrio, que es lo que plantea el clasicismo y lo que van a tratar de hacer algunos compositores como Rossini y Mozart, que es el que vamos a continuar. Lo que tenemos aquí también es una transformación de la relación del hombre con Dios. Y entonces, en el surgimiento también de lo que nosotros conocemos como ilustración, aparece algo nuevo que es el deísmo, que no significa que Dios esté aparte, sino que se comienza a pensar hacia el siglo XVIII, siempre estamos hablando de los pensadores, ¿no? No estamos pensando todavía en cultura popular como lo podemos recién a comenzar a pensar para el siglo XIX y hasta ahí, cuidado, sino que estamos hablando de algunos círculos que comienzan a pensar que Dios ha hecho una obra, la idea de un reloj, la idea de que Dios no está permanentemente presente tocando la vida de las diferentes personas, de los individuos, sino que Dios ha hecho algo perfecto, la obra de Dios, que es el universo, que es donde los hombres, las mujeres se manifiestan, y entonces esa idea de ir a experimentar, esa es la idea de ir a descubrir la grandeza de la obra de Dios. Entonces, es interesante porque esto permite, por un lado, la experimentación sin ir en contra del pensamiento de la relación con Dios. El que primero lo va a hacer más tardíamente va a ser Hume, que va a comenzar a dudar de que Dios puede ser perfecto o no. Pero acá estamos hablando de una perfección. Y en esto, como decía Nicolás, se bajan un poco toda esa explosión del barroco y se manifiesta en el arte en lo que nosotros nos interesa, que es este clasicismo, que ahora Nicolás les va a seguir comentando. Sí, en realidad el clasicismo ya nos va a organizar el tema operístico en varios sentidos. En primer lugar, porque todas las obras hasta esta fecha podemos pensar que se componían, pero se cantaban en italiano. Y en realidad es en este periodo en el cual algunos compositores, como se empieza a expandir la ópera lentamente hacia otros lugares, se abren cada vez más teatros, empieza a ser un evento masivo que muchas cortes y muchos países empiezan a tomar también cada uno sus diferentes posiciones. Quizás en España y en Inglaterra tardaron un poco más porque no veían cierta verosimilitud en la forma del canto con el texto. Entonces, esa manera, quizás que cuando nosotros vamos a ver ópera, incluso hoy, en este siglo XXI, que pasa todo el tiempo tiene que ser ya, las redes sociales, la televisión, las publicidades, es todo muy rápido y muy concreto, a veces le cuesta, sobre todo al público joven, poder entrar en el código operístico, que tiene otro tempo. Es decir, las acciones y la música suceden
en otro tempo que no es el de la vida actual. Entonces también tenemos que entender eso y entender ese código que en su momento, en los grandes creadores del siglo de oro, para pensar en el siglo de oro español, ¿no? Como España como uno de los fuertes, en lo cual, en la parte teatral, ¿no? Al igual que fue Shakespeare en Inglaterra, es decir, todos esos autores que también se van a pasar a la ópera, porque muchos grandes compositores van a escribir sobre esos textos, y uno de esos casos es el que vamos a escuchar ahora a continuación, que es Don Giovanni, ¿sí? Que está basado, de hecho, en El burlador de Sevilla, que es una obra hecha de Tirso de Molina. Es decir, que ahí vamos a encontrar en esta importancia de la ópera como espectáculo escénico, y también el hecho de que se va a empezar a componer en otros idiomas, lo cual esto le genera mayor amplitud a la ópera, porque hoy en día cuando vamos a un teatro tenemos el sobretitulado con el cual podemos seguirla, pero en su momento tenemos que recordar que no eran todos políglotas y les llegaba una ópera italiana y bueno, tenían que agarrarse un poco, ¿no? Porque algunas tramas podían ser más sencillas, pero otras eran un poco más rebuscadas, tenían varios actos, etc. Entonces, en este clasicismo musical, creo que es importante entender, tenemos muchos compositores importantes, de hecho, Rossini fue uno de los grandes destacados, iba a componer muchísimos años hasta su retiro. Entonces, me parece que la figura quizás central para trabajar, y uno de los compositores más brillantes en la historia de la música, fue Wolfgang Amadeus Mozart, que en solo 35 años hizo más de 600 obras, empezó a los 3 años a estudiar el piano, y a los 4 hizo su primer concierto en el Palacio de Schönbrunn, en Viena. Entonces, este es un chico que era bestialmente genio, es decir, no ha habido otra persona igual a Mozart a lo largo de los años, todavía no hemos encontrado otro Mozart, que a los 10, 11 años ya había hecho Bastián y Bastiana, una obra maravillosa, chiquita, corta, sencilla, pero con un gran atractivo, y donde empieza a narrar a partir de la composición. La obra que vamos a escuchar ahora a continuación, es decir, nos vamos a quedar con 2 pequeños extractos. El primero de ellos, como les decía, es de Don Giovanni. En este caso, la escena en la cual Leporello, que es el sirviente de Don Juan, o de Don Giovanni, le narra a doña Elvira, que es una de estas mujeres que sedujo él, pero que se sintió engañada. Él le va a comentar que tiene un catálogo hecho con todas las mujeres que él fue haciendo su seducción a lo largo del tiempo y en diferentes países. Entonces vamos a comprender, en este caso, con otra voz que no escuchamos hasta ahora, que es la voz del bajo, es decir, la voz más grave que podemos escuchar en el registro operístico. ¿Qué característica genera Mozart en él lo llamó a esta obra el drama jocoso, de alguna manera, y el libreto es de un escritor italiano, ¿sí? Dramaturgo, que se llama Lorenzo da Ponte, con el cual va a trabajar durante muchísimos años Mozart. Esto ya es de sus grandes obras que hizo sobre el final de su corta vida, porque tenemos que pensar que tenía 30 años para esta fecha en la que hace Don Giovanni. Así que no sé si están viendo y escuchan, pero entonces vemos Madamina, como se conoce, ¿no? Que es la área esta famosa del catálogo. ¿Se está viendo y se escucha? Ahora. E consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno di nome di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Madamina, il catalogo è questo,
delle belle chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatt'io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300. 1.300 banfettesse contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, in Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300. Affettesse contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Bueno, esta es la primera parte en realidad de este área, que resulta cómica obviamente, y después el filósofo danés Kierkegaard lo que va a decir, en realidad va a ser un ensayo puntualmente sobre toda esta obra, y va a decir que es una obra fenomenal y que quizás es de las obras mejores realizadas, ¿no?, respecto a la ópera, y resalta un dato particular que me parece bueno, ¿no? Como que la lista no está completa para él, porque que ponga el número 1003 es un número como que no pareciera ser del todo redondo, como que Don Giovanni lo sigue expandiendo incluso mientras estamos leyendo este catálogo. Es decir, que todavía va a continuar esta lista tan grande con la cual doña Elvira se siente totalmente despechada, y de hecho después va a empezar su venganza, que voy a hacer un poco spoiler, ¿no? Esta palabra no me gusta, pero cuando tenemos que hablar y explicar cosas, nos tenemos que adelantar también un poco. En el final aparece la figura del Commendatore, que es una estatua que cobra vida y de alguna manera pretende castigar a Don Giovanni por todas las andanzas y todas las fechorías que había hecho y los engaños. Esto es una cuestión que tiene que ver con la mirada de la moral, porque es un final alternativo que le hacen componer a Mozart. Es decir, la obra terminaba antes y tuvieron que hacer este final agregado en el cual se cumple de alguna manera como la moraleja, como diciendo, si haces esto, entonces te va a pasar esto, y eso cambia un poco el sentido de la obra con esa versión. Esta obra se estrenó en Praga. De hecho, todavía en el teatro en el cual se estrenó hay una estatua homenaje al Commendatore, que es esta figura, uno de los personajes principales. Bueno, me parecía interesante el trabajo vocal y la relación que hace Mozart con el acompañamiento instrumental respecto al bajo, ¿no? En este caso un bajo húngaro, creo, sí, esperen que tengo... Laszlo Polgar, porque no me sé el nombre de él. Esto es de la ópera de Zúrich. No sé, Jorge, decime cómo estamos. Sí. No, para situarlos un poco con Mozart, es la segunda mitad del siglo XVIII, ya ese proceso que habíamos comentado de centralización se ha consolidado.
ya ha pasado en Francia Luis XIV, que tiene esa frase tan conocida, Francia soy yo, France c'est moi. Ha estado en el gobierno de Francia 70 años, ha consolidado tanto la monarquía y ha centralizado tanto el poder, que ha generado no la desaparición de la nobleza, sino lo que ha hecho es que la nobleza, que tenía un poder basada en las tierras que manejaba y en las guerras que llevaba a cabo, ha quedado completamente vinculada a la monarquía. Y entonces los historiadores conocemos este proceso como el traspaso de la monarquía de espada a la monarquía de toga, donde la relación que tiene esta monarquía con el poder está completamente vinculada con su vinculación con los Luises. Esto se ve perfectamente en una película, seguramente la habrán visto, si no se las recomiendo, la de Lucía Coppola, María Antoniette, donde ella toma de un libro de Norbert Elias, La sociedad cortesana, y hace todo un desarrollo. Ella lo sitúa con Luis XVI, pero en realidad funciona más o menos igual, pero la descripción tiene que ver con Luis XIV y cómo funciona todas las relaciones palaciegas en la corte, donde todo se define lo que tiene que ver con el poder en las relaciones interpersonales entre el rey, su esposa y sus vasallos, que son los nobles. Y a su vez se ha dado otro proceso que es simbólico, pero que también representa toda esta situación, que es el traslado de la monarquía de París a Versalles. Y esto marca, en definitiva, la ruptura entre la sociedad francesa y el rey. Ya el rey no pertenece más a esa sociedad, se ha elevado por sobre ello, ya no está en París, ya no es accesible. Mañana vamos a ver, cuando se produzca la Revolución Francesa, una de las primeras acciones que tienen los revolucionarios, sobre todo incluso las mujeres, es decirle al rey y a la reina, volvé a París. Y no solamente eso, ya no sos el rey de Francia, ahora sos el rey de los franceses. Todo esto, lo que está viendo es el periodo anterior, de monarquías absolutas, de monarquías consolidadas, del poder centralizado, no solamente en Francia, también en Prusia, con el Kaiser Federico Guillermo, que también ha pasado una guerra en la cual ha sido victoriosa, que es la Guerra de los 30 años, es también la Rusia de Pedro el Grande y sobre todo de Catalina, donde esos poderes feudales se han disuelto completamente en función de unos monarcas que van a ser de sus cortes, donde se van a desarrollar estas óperas, su forma de promocionarse, su forma de establecer una relación con el público al cual ellos le quieren llegar, que es un público todavía de una pequeña élite de cada uno de los países en donde se van desarrollando. Sí, de hecho, respecto a lo que estabas diciendo, quería acotar que en esa época de Luis XIV tenemos a Jean-Baptiste Lully, que va a ser una de las grandes figuras del barroco operístico francés. Y de hecho, también tenemos que mencionar lo que fue la ópera comique en Francia, que también se va a desarrollar con mucho esplendor y después va a tener, se va a expandir, va a tener eco en otras latitudes. De manera tal en la que en España también aparece la zarzuela, porque la zarzuela empieza a darle importancia al castellano, y de esa manera empezamos a tener este género a veces considerado menor, pero que sigue la tradición operística y el armado de la ópera. Y me parece importante, respecto a lo que estaba diciendo Jorge, la relación de la corte, porque acá veíamos la representación de un sirviente por parte de Mozart, es decir, que él está todo el tiempo tratando de ayudar y cumplir con su amo, pero en este momento particular él se rebela frente al amo, porque le está diciendo a esta mujer despechada, le dice, mirá, él no te conviene,
yo acá tengo la lista, vos fíjate cómo todo, o sea, con quién, es decir que ahí también hay una ruptura, porque es un personaje que le da vida y psicológicamente empezamos a entender cómo es la evolución y cómo reacciona. Incluso después hay un cambio de vestuario entre ellos y uno se hace pasar por uno, es decir, el criado se hace pasar por el amo y el amo se hace pasar por el criado. Entonces está bueno este juego visto desde el punto de vista de Mozart, o sea, desde la cabeza creativa de Mozart, porque Mozart también de alguna manera era uno de esos criados para el Imperio Austrohúngaro en ese caso. Y está mostrando en una forma muy sutil, genial, esta inversión de roles y esta cuestión de justamente de comenzar a cuestionar al poder desde adentro, esto que está pasando en diferentes ámbitos en toda Europa. Y una cuestión también para terminar de entender esto, con esto que decía Nicolás también de lo idiomático y de lo regional, cómo va siendo cada vez más fuerte en su propio idioma, va surgiendo también en Francia, en esta época, una iglesia francesa, que es lo que se llama el galicanismo, justamente que tiene que ver con lo galo, que es una iglesia que comienza a pensarse como no una iglesia con centro en Roma, sino una iglesia francesa, todavía no nacional, porque sería un anacronismo, pero sí una que tiene que ver con una corona de Francia, que va a llevar también a que aquellos agentes que son agentes de lo que entienden los reyes, que son agentes de Roma en cada una de las cortes, comiencen a ser elementos peligrosos. Y entonces, en 1763, Francia decide expulsar a los jesuitas de todos los territorios. Portugal lo hace en 1759 y España lo va a hacer en 1767. ¿Por qué? Porque los van vinculando con un poder, una soberanía que estos monarcas ya no pueden aceptar como una soberanía dual, en la cual tendrían que estar en los territorios que ellos consideran que están mandando, tener que negociar con Roma cuando ven a los jesuitas como agentes de ese Roma. Finalmente el Papa termina disolviendo a la Compañía de Jesús, que después en el siglo XIX va a retomar. Pero para que entendamos toda esta situación que se nos va presentando en donde se va desarrollando el arte que les está mostrando Nicolás. Sí, Nick. Bien, y entonces con esto vamos a ir cerrando, que es el último episodio musical. En realidad es una de las áreas de la última obra que hace Mozart, porque él la compone para ayudar a este amigo que había tenido él, que se llamaba Emanuel Schikaneder, que él era alemán, pero trabajaba muchísimo en Austria, porque tenemos que pensar que Viena era la capital musical en esa época. De hecho, en el teatro en el cual se estrena La Flauta Mágica, que es esta obra de la cual que vamos a escuchar a continuación, se llamaba el Theater an der Wien, que vendría a ser como el Wienfluss, es un río que pasa por Viena. Entonces este teatro de alguna manera era como el teatro a la orilla del Wien, ¿no? A la orilla de este río. Y es un teatro particular porque después se va a estrenar la única ópera que compone Beethoven más adelante, ¿sí? Pasado el 1800, 1805 aproximadamente, que es Fidelio. Es la única ópera que compone Beethoven porque principalmente va a ser recordado por su música orquestal y por sus obras para piano y sus sinfonías, lógico. Entonces, esta obra es La Flauta Mágica, ¿sí? Es de 1791 y tiene la particularidad también de ir hacia a ese simbolismo y a esta cuestión relacionada a la cultura masónica, ¿sí? En la cual Mozart también era parte, al igual que Schikaneder, que va a ser el rol de Papageno, de uno de los personajes de la ópera. Incluso la cuñada de Mozart es una soprano que era brillante, su
su capacidad técnica de canto, para lo cual va a componer dos arias que atraviesan a lo largo de la obra. En este caso vamos a escuchar el aria de la Reina de la Noche, y quería leerles brevemente, ¿sí? Lo que dice en realidad en el aria es: la venganza del infierno hierve en mi corazón, la muerte y la desesperación arden alrededor de mí. Si Sarastro, que es la contrapartida, es el personaje bueno, sería de la obra si este es el malo, si Sarastro no siente a través de ti el dolor de la muerte, entonces ya no serás mi hija jamás, repudiada serás, seas para siempre, abandonada seas para siempre, que se destruyan para siempre todos tus vínculos con la naturaleza, si Sarastro no palidece por tu mano. Oíd, dioses de la venganza, oíd el juramento de una madre. De alguna manera es la madre lo que vamos a ver y escuchar a continuación, con una ira absoluta, en una composición que está hecha en re menor para darle un carácter más dramático, e incluso es para una soprano con un registro bastante amplio, porque va a llegar a un fa agudo, que es una nota difícil, y con muchos staccato que de alguna manera nos asemejan la voz humana con la voz de una flauta, ¿sí? Que no es algo, digamos, particular por cuestión de que la obra se llama La Flauta Mágica. Así que escuchamos el aria de la Reina de la Noche. Bueno, es imponente. Acá veíamos a Luciana Serra, que es una soprano italiana, justamente cantando este aria con toda la ira que Mozart transmite a partir de la composición, y este staccato, que en italiano es el destacado que hace entre cada una de las notas, con un aria técnicamente muy difícil de hacer. Bueno, creo que es un gran momento para terminar. Con esto no tendría que decir nada. Solamente les comento que en el medio de esto ha comenzado en Francia la Revolución Francesa, ha comenzado esta experiencia que mañana vamos a tratar de transmitirles con Nicolás y con toda la gente de la misma manera que lo hemos hecho hoy. Y no sé si hay preguntas o terminamos aquí, como les parezca. No sé, Inés. Por acá en el chat no veo, así que... Hay una recomendación en el chat de una serie de Versailles. De la serie de Versailles, de Caro. Sí. Hace un rato, sí. Que debe haber sido cuando hablábamos de María Antoniette, claro. Yo quería preguntar, cuando ustedes mencionan la primera presentación, el estreno de las óperas, ¿cómo era la recepción en ese momento en los distintos teatros? Porque hoy la conocemos en nuestra época y ya son óperas muy consagradas, pero en ese momento la recepción era
así multitudinaria, importante? Bueno, multitudinaria dentro de los espacios del teatro me refiero, pero ¿cómo era eso? Y era fabulosa, es decir, la gente estaba, tenemos que pensar que para la época no existía siempre cuando me preguntan sobre la ópera, es una de las artes más complejas de hacer realmente, por todas estas otras artes que involucra y estas diferentes áreas. Hoy en día pensamos desde la iluminación hasta las proyecciones, efectos escénicos, las trampas, todo lo que es la masa coral de tener tantas personas, ¿no? La sastrería, el maquillaje, es decir, son muchas las áreas que engloba. Tenemos que pensar que en la época, con los recursos que existían y con las posibilidades que tenían, era absolutamente masivo, iba muchísima gente y la gente adoraba ir a la ópera de todas las edades y de todas las clases sociales, es decir, era algo realmente masivo, la gente comía adentro del teatro, estaban todas prendidas digamos, la sala, ¿no? Entonces era visible incluso lo que sucedía. Pasa algo muy curioso en el teatro San Carlo de Nápoli, que tuve la suerte de trabajar hace 2 años, en el cual en todos los palcos hay espejos. Y esos espejos no miran hacia el escenario, sino que miran hacia el palco real. Porque eso quería decir que si el rey se reía, podían reírse los espectadores. Si el rey aplaudía, podía aplaudir. Pero si el rey daba el pulgar hacia abajo, digamos que no sé si la representación se iba a terminar. Pero quería decir como que de alguna manera hay una convención y la gente amaba ese tipo de espectáculos, sí. Sí, sí. Hay que tener en cuenta, para 1830 la ópera se hace global y se hace completamente exitosa y París se hace el centro. Y el que triunfa en París triunfa en el mundo y triunfa en cualquier parte y es el espectáculo masivo por excelencia. Pero incluso te puede ir mal también. Cuando Wagner presenta a Tannhäuser en París en 1860 le va mal. Y es a Wagner y ya era consagrado. Sí, y Beethoven le sucede lo mismo porque tenía todo el tema de Napoleón en su momento, que tiene todos los militares en ese momento. Entonces, de repente se generaban esas controversias, pero la verdad es que era muy masivo y toda la gente acudía al teatro. Incluso iban en las familias y había mucha sociabilidad, porque la gente no es como hoy en día que el público mantenía el silencio, se quedaba ahí callado. No, la gente hablaba, comía, se relacionaban y bueno, era un lugar también de esparcimiento para la sociedad. Por eso vamos a ver a Bayreuth con Wagner mañana para ver cómo se transforma eso. Exacto, exacto. Gracias por los comentarios. Gracias. No sé sí. La ópera protestante. Ahí Ailén Denis dice, quería preguntarle si existía la ópera protestante. No sé si tenés audio, Ailén. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Yo soy licenciada en Historia y bueno, no trabajo lo que es historia cultural de la música, trabajo más lo que es historia política, pero trabajo lo que es la Reforma Protestante y la Guerra de los 30 años. Y quería saber, porque la verdad no tengo noción de si existe a la par de este movimiento contrarreformista algún tipo de ópera protestante, o bueno, en el barroco está Bach y demás, pero anterior a eso. Que yo sepa no, pero habría que averiguar. La verdad es que no lo sé. No te sé decir exactamente si hay una ópera protestante. Sí. ¿Vos, Ailén, qué trabajás? ¿En Prusia? ¿En Guerra de los 30 años? No, en realidad trabajo más la diplomacia, lo que es Inglaterra en la Guerra de los 30 años. Pero yo, en realidad, hace poco, digamos que empecé, yo tengo 25 años y hace 3 años que estoy en lo que es investigación y empecé con la Reforma Protestante y fui cambiando de tema y ahora estoy en eso, pero siempre me llamó un montón la atención eso y la ausencia de eso, quizás al estar tan ligado a esta cuestión que mencionaban de
de la Iglesia Católica y demás, no tardó más en su desarrollo, creo yo. Pero bueno, quería sacar la duda. Sí, yo me imaginaría que no, porque gran parte del movimiento protestante está basado en una iconoclasia y tratan de evitar toda mediación. Así que, por lo menos, desde un inicio, tendría que ser medio extraño para que lo hubiera, porque justamente va en contra de las propias manifestaciones del protestantismo, por lo menos en esa primera época. Bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, muy interesante. Sí, genial. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan estado tan cómodos como hemos estado nosotros dos, creo, y hablo por los dos. Y Sí, claro. Gracias. Bueno, Nos muchas vemos gracias. mañana. Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Sí. Mañana seguimos a partir del siglo XVIII, así que ahí vamos a estar. Y XIX, sí. Sí. Exacto. Muy bueno. Excelente. Gracias. Excelente. Bueno, gracias. Gracias.